Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. Diógenes Escalante es uno de los casos humanos más curiosos que tiene la historia contemporánea de Venezuela. Ocupó altos cargos de la diplomacia venezolana. Fue quizás una de las figuras claves más significativas en una de las coyunturas a la vez más dramáticas de la historia venezolana del siglo XX. Parecía que todo lo conduciría a la presidencia para reemplazar al presidente Medina Angarita. Bienvenidos amigos míos a este nuevo capítulo de La Palabra Compartida. Estamos ya en la sexta emisión, exactamente. Ustedes no se imaginan la alegría que nos produce el poder seguir llegando a ustedes siempre con una temática distinta, cada 2 semanas, cuando se puede. Sobre todo porque detrás de La Palabra Compartida hay todo un trabajo de investigación, de organización, de entrevistas, que no es sencillo, que tiene su trajín, pero que al mismo tiempo rinde sus frutos y por eso no produce en nosotros sino entusiasmo. Esa es la razón por la cual esperamos que todos ustedes se sientan igual, que nos sigan acompañando y que participen, que interactúen con nosotros, como lo han venido haciendo, para que la calidad de nuestro material y la diversidad de los temas que aquí tratamos sea cada vez mayor. Hoy vamos a hablar de quién, Francisco. Hoy vamos a hablar de Diógenes Escalante, nada más y nada menos que el excelentísimo doctor Diógenes Escalante. Así mismo es, Diógenes Escalante, una figura protagónica, esencial de la primera mitad del siglo XX venezolano y al mismo tiempo un gran desconocido. Un hombre cuya vida ha sido muy poco explorada, muy poco examinada. Lo que es una lástima terrible, evidentemente, por la altura del personaje y al mismo tiempo algo en cierta medida comprensible debido a que la mayor parte de su carrera política la realizó como diplomático en el extranjero, bien como embajador o bien como ministro plenipotenciario. De todos modos, más allá de todo esto, Diógenes Escalante fue un hombre muy querido por todos los venezolanos de su tiempo. Fue una figura de consenso, fue alguien increíblemente prestigioso y profundamente admirado por todos los actores políticos de la época. Gomecistas, lopecistas, medinistas, adecos, comunistas, independientes, y pare usted de contar. Fue también uno de los contados personajes del siglo XX venezolano que hoy en día podemos catalogar sin que nos quede ninguna duda de prohombres. ¿Por qué? Por lo ilustres que fueron, por la manera en que supieron equilibrar, supieron armonizar la acción política y el pensamiento. Y todo esto sin hacer uso de ningún tipo de endiosamiento, de mitificación del personaje, porque Diógenes Escalante fue, antes que nada, un hombre. Pero eso sí, un hombre excepcional. Y al César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Empecemos entonces hablando un poco de sus orígenes. Acá tenemos un paisano, un coterráneo tachirense para que nos cuente un poco más del asunto. Sí, bueno, Diógenes efectivamente fue un tachirense, algo que para la época de la que estamos hablando, que es entre finales del periodo liberal amarillo e inicios de la Revolución Liberal Restauradora, era casi una virtud. O bueno, al menos en eso se convirtió lo que era en ese momento la hegemonía andina. Él nació en Queniquea, que es un pueblo pequeño, agrícola, al cual le costó mucho prosperar, porque estaba en un aislamiento que tenía incluso dentro del estado Táchira. Sí. Y obviamente pues por la situación fragmentaria que también tenía Venezuela en ese momento. Sí. Por cierto que López Contreras, que también fue queniquense, estudió en la misma escuela que el doctor Escalante, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Grita, pero se llevaban 6 años de diferencia. Ahora, fíjate tú cómo Dios los crea y ellos se juntan. En todo lo que fue la década del 90 del siglo XIX, por supuesto, uno de los caudillos más grandes que tuvo el Táchira fue el señor Espíritu Santo Morales, sí, al que le decían el patón. Sí, el patón. Sí, Santos Morales pasó prácticamente por todos los cargos públicos regionales, desde prefecto hasta presidente del estado de los Andes. Claro, acá, el estado de los Andes. Hay que recordarle a nuestros oyentes que los 3 estados, las 3 provincias que hoy conforman a la región de los Andes, fueron entre 1881 y 1899 un solo estado, un gran estado. Exactamente. Y bueno, el patón Morales,
también llegó a ser el referente, por decirlo de alguna manera, del liberalismo crespista del estado Táchira. Esos que después Castro va a empezar a llamar lagartijos. Sí, los lagartijos. Sí. Cuestión que, como tú sabes, durante toda la segunda mitad del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, los enemigos naturales de los liberales, por decirlo así, fueron los denominados en forma despectiva como los godos. Eso fue una palabra que se siguió escuchando mucho tiempo. En los estados fronterizos como el Táchira era casi pan de cada día el que hubiera enfrentamientos armados entre los godos y los liberales. Claro. Y todo esto te lo cuento para hacer notar los antecedentes por qué en 1898 Diógenes Escalante, que en un principio iba a ingresar en un seminario, termina tomando el camino de las armas y uniéndose al caudillo tachirense que ya mencionábamos, Espíritu Santo Morales, para luchar contra los godos. Claro que no, además es una decisión bien distinta a la que tomó Eleazar López Contreras, que con 16 años también toma las armas, pero él termina yéndose a formar parte de la restauradora. Claro, por eso te decía que Dios los crea y ellos se juntan. Sí, pero a ver, no creo que haya sido por casualidad. Yo creo que allá hay dos razones fundamentales por las cuales Diógenes Escalante no queda relegado ni marginado después de que triunfa Cipriano Castro. Primero, por la misma cualidad de Castro, que también la tenía Gómez, esa de incluir a sus antiguos enemigos, fueran militares o políticos, en el ejercicio activo de la vida pública nacional. Y esto, bueno, obviamente con sus matices, ¿no? Y segundo, porque el tío de Diógenes Escalante, el señor Calixto Escalante, fue uno de los que marchó desde Capacho hasta Caracas con la Revolución Liberal Restauradora. Entonces, fíjate tú qué época tan curiosa, ¿no? Diógenes acababa de combatir una revolución, pasa a formar parte de los vencidos y luego, por azar o por destino, no solo ingresa al nuevo orden que nace en ese momento, eso que conocemos como la hegemonía andina, sino que se convierte en uno de sus más grandes defensores y de sus ejemplos más ilustres. Sí, claro, y él llega a Caracas y empieza a trabajar en el servicio de aduana junto a su tío, el señor Calixto. Pero además Diógenes gozaba de algo que estaba muy bien visto para la época, él era bachiller. Ah, claro, sí. Algo que para la Venezuela de entonces era como ser un ingeniero nuclear casi, ¿no? Tenía formación, entonces podía aportar con sus conocimientos. Era algo así como un funcionario perfecto, o sea, era bachiller, era andino y era sobrino de uno de los hombres más leales a Cipriano Castro. Y ese vínculo, obviamente entre él y su tío, resulta ser definitivo para su vida, porque más allá de que de haber participado durante algunos años no solo en la gerencia de aduanas, sino también en la Secretaría de la Gobernación de Caracas, que esto pasa después, no es sino hasta 1905 que su carrera empieza a despegar. ¿Y cómo empieza a despegar? Bueno, por un acto de fidelidad, por decirlo de alguna manera, porque el tío de Diógenes lo matan, esto lo sabes, en el oriente del país, durante una de esas muchas escaramuzas que había de los partidarios de aquel famoso caudillo Nicolás Rolando. Nosotros hablamos de él en el capítulo de Gómez. Y Castro, por agradecimiento al tío, le otorga al sobrino un cargo diplomático. Ahí empieza la carrera diplomática de Diógenes Escalante en Inglaterra. Lo nombra cónsul en Liverpool. Antes no había un consulado en Liverpool. Pero casi nada, ¿no? Sí, claro. O sea, todo esto quedó reflejado además en la Gaceta Oficial de lo que era la ley consular del momento. Y para allá se va Diógenes Escalante con 27 años. Todos eran muchachitos de esa época. Sí, claro. Y al llegar a la sede del consulado, entre los muchos documentos que recibe, hay una serie de compilados que yo quisiera destacar. Por un lado, él recibe 5 legajos sobre el histórico conflicto limítrofe entre Gran Bretaña y Venezuela, por el caso de Guyana. Ahí también se incluían todos los argumentos del lado venezolano ante la Corte Arbitral de París. Y por el otro lado, recibe 2 libros de ensayos sobre Francisco de Miranda, que como sabemos, vivió gran parte de su vida en Inglaterra, en la calle Grafton Way de Londres. Sí, de todos modos el cargo le duró poco. Sí. No, porque además al año siguiente lo relevaron y lo mandaron para el consulado de Hamburgo. Esas son las cosas de la política. Sí, y allí le tocó precisamente ejercer una de las labores más importantes que cualquier representante en el puede tener, ¿no? Sí. La labor de inteligencia. Sí. No es que no lo hiciera ya en Liverpool, pero sucedió que justo cuando estaba en el consulado de Hamburgo se dio una nueva rebelión del Mocho Hernández. Como cosa rara. Sí, el Mocho Hernández, todo un personaje. Y entonces partió para Europa buscando que le vendieran armas y municiones suficientes para hacer la nueva revolución contra Cipriano Castro. Sí. Y dio la casualidad de que en Hamburgo quiso adquirir 10.000 fusiles Mauser, que por cierto no se los vendieron, Sí. y Diógenes Escalante pues ya lo tenía fichado. Sí. Había como
como un triángulo de servicio exterior de inteligencia. No solo en Hamburgo, también en Nueva York y Londres, esas tres ciudades. Acá, en la palabra compartida, para los que nos están escuchando, nosotros logramos recuperar algunas de las cartas que Diógenes Escalante envió, no solo siendo diplomático en Hamburgo, sino también en Ginebra, en Londres y Washington. Durante el transcurso del programa les vamos a estar leyendo fragmentos de algunas de esas cartas y en la descripción del video les vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan leerlas enteras. Ahora, volviendo al tema, una de las cartas que envía Escalante al señor Figueredo, el cónsul en Nueva York, advertía que José Manuel Hernández, el Mocho, había dado unas declaraciones en Londres, asegurando que contaba con los elementos necesarios para la revolución. Pero lo que más le preocupaba a Diógenes era la vida de lujo, de opulencia que el Mocho se estaba dando en Hamburgo. ¿Y eso qué le confirmaba? Bueno, que tenía la plata. Tenía los recursos y la plata como para convertirse en un peligro de verdad. Y Diógenes decía, cito, si hay centavos, habrá vapor, armas y hasta locos para la empresa. Bueno, de todos modos esa intentona terminó en nada, porque el Mocho no volvió a Venezuela sino hasta después de la muerte de Castro en 1909, que lo invita Gómez. También hay que resaltar otra actuación internacional muy importante por parte de Diógenes Escalante, que es en 1907, ¿no? Sí. Porque en ese año acudió junto a Gil Fortul y a Laureano Vallenilla Lanz a la conferencia de paz en La Haya. Suponemos que ahí habrá entablado contacto con alguno de los más grandes diplomáticos que ha tenido el continente americano, como es el señor Luis María Drago, el redactor de la doctrina Drago, que hizo frente al bloqueo de las costas venezolanas en el año 1902, Sí. el señor Roque Sáenz Peña, los dos eran argentinos, por cierto, y también el señor Rui Barbosa de Brasil. Tú sabes que esa conferencia de las naciones, de la paz, perdón, en La Haya, fue el preludio de la Sociedad de Naciones, que es también el preludio de la ONU, ¿no? Ahora, lo interesante me parece a mí, cuando nosotros tenemos que analizar a Diógenes Escalante como diplomático, tiene que ver con el hecho de que él fue un precursor, él fue un fundador, porque es en ese periodo que las delegaciones venezolanas en el servicio exterior empezaron a tener importancia, empezaron a ser tomadas en cuenta. Fíjate, nosotros pasamos de ser representados por terceros en laudos arbitrales que no nos favorecían, como sucedió en el caso de la Guyana Esequiba, que nos representó Estados Unidos, o estaba Italia en un momento, a ser representados por intelectuales de una altísima categoría. Claro. Diógenes Escalante, el primero, ¿no? Y quizás por esas credenciales que poco a poco fueron creciendo gracias a una excelente labor diplomática, fue que a él le tocó, junto a Vallenilla Lanz, recibir a Cipriano Castro cuando estaba enfermo. O sea, que él se enfermó y tuvo que ir a operar a Europa. Lo reciben en las costas de Santander, en España. Y después se reencuentran con él en París y, por último, en Berlín, que es donde lo operan. Ahora, como ya sabemos, ese mismo año, que es 1908, toma el poder en Venezuela Gómez. Y a Castro, que le acababan de hacer una nefrectomía en Berlín, le cortan la línea de crédito que él tenía por el Deutsche Bank. Y con eso él se estaba costeando el viaje y prácticamente, bueno, se queda varado en medio de enemigos. Me refiero a los alemanes y a los franceses, que todavía le tenían tirria, le tenían resentimiento por el trato que él les dio cuando estuvo en la presidencia. Bueno, Diógenes Escalante, según sabemos, esto lo cuenta el canciller de la República, lo contaba el canciller de la República en ese momento, el señor José de Jesús Paul, acompañó a Castro en algún punto de su convalecencia, mientras en Venezuela estaba pasando lo que estaba pasando. Bueno, y esa supuesta cercanía le trajo problemas en su momento, además porque él le había hecho un giro a Castro a través del Banco de Venezuela, poco antes de que lo derrocaran, sin saber que iba a utilizar esa transferencia para gastos particulares, y por supuesto sin saber que iba a haber un derrocamiento. Así es. Bueno, y por esta razón, en 1909, a Diógenes Escalante lo acusan de financiar el destierro de Cipriano Castro y lo destituyen. Es acá donde tenemos un argumento de la carta que le envió al general Gómez y dice, cito, oportunamente comuniqué a usted y al ministro de Hacienda que me había visto obligado a hacer esa entrega en virtud de una imposición de fuerza mayor. Claro. Para la fecha en que ello tuvo lugar, el 16 de diciembre, el general Castro era el presidente de la República. Si de algo puede, pues culpárseme, es de haber obedecido a una presión arbitraria de Castro. Y esas culpas hay muchas en Venezuela durante los 9 años del régimen restaurador. Así mismo es. Y son varias las cartas que Escalante envía a Gómez para la época. En una de ellas, vamos a dejar el link,
por ejemplo, lo felicita por su ascenso a la presidencia. En otra le cuenta, ¿no? Le relata cómo fue la entrega de credenciales al nuevo cónsul en Hamburgo, que era el señor José Ignacio Cárdenas, porque él se quedó sin cargo, básicamente, en ese periodo. Y bueno, en líneas generales, él se pone a disposición Y de de, Gómez. y de los tribunales que lo estaban acusando de malversación. De malversación, fondos, sí. ajá. Y bueno, por suerte, allí pudo rendir cuentas y sanear todo el asunto. Y termina quedándose en Venezuela un tiempo muy largo. Primero como secretario general del Estado Táchira y después se convierte en el fundador de El Nuevo Diario. Sí, y el Nuevo Diario, aunque no resuene para nada hoy en día, fue el periódico más importante de las primeras 3 décadas del siglo XX venezolano. Sí, sí. Su editor principal fue, en sus primeros años, Diógenes Escalante. Entonces, después tomarían la batuta Laureano Vallenilla Lanz y José Gil Fortuna. José Gil Fortuna. Sobre el Nuevo Diario, yo creo que también hay que destacar la feliz circunstancia, por decirlo de alguna manera, de que todavía es accesible para los venezolanos. Si uno se va a la Biblioteca Nacional, en la Parroquia Altagracia, va a poder encontrar en formato microfilm casi todas las publicaciones del Nuevo Diario. La primera de ellas, que vio la luz el 3 de enero de 1913, decía en la editorial, que obviamente la redactó Diógenes Escalante, lo siguiente: fue su brazo, el de Juan Vicente Gómez, el que determinó en los postreros días de 1908 la actual transformación venezolana. De aquella fecha data la fórmula de gobierno breve y honrada. De allí los vastos planes de restablecimiento de nuestro crédito exterior, las modernas vías de comunicación, de escuelas experimentales, de reforma del ejército y la armada, de inmigración, de sanidad nacional y otros más. Estas son, en gran parte, las obras del gomecismo. Sí, son las obras del gomecismo, sí. Lo comentábamos en el podcast que tuvimos de Juan Vicente Gómez. Sí. A los que nos están escuchando ahora, por favor no duden en buscar nuestro canal, el primer capítulo de este podcast. Ahí está todo mucho más Exactamente, explicado. como lo decía, lo dedicamos justamente al gobierno de Juan Vicente Gómez. Allí podrán acceder a mucha más información sobre ese tema. Correcto. Ahora, el Nuevo Diario también se destaca en la historia nacional por otras razones. Fue el primer diario en ofrecer a los lectores venezolanos traducciones de publicaciones extranjeras, como por ejemplo el diario inglés The Economist, ¿no? Uh-huh. También fue el primer periódico en nuestro país que incluyó fotografías, que incluyó grabados, que incluyó caricaturas, la importancia de la caricatura en nuestra historia. Uh-huh. Pero por encima de todo fue la tribuna desde la cual Diógenes Escalante expresó gran parte de su ideario político. Más allá de las exaltaciones a Gómez, muchas de las editoriales hacían referencia a la importancia de la educación como herramienta, eso que es tan importante hoy en día, como herramienta para lograr un cambio psicológico en la sociedad, en los esquemas mentales, diría Reni, ¿no? Uh-huh. Fíjense ustedes, por ejemplo, estos extractos de estas editoriales. Él dice en una: hemos caminado aceleradamente en el camino de la igualación democrática, y por esa causa nuestros problemas no pueden resolverse sino con la observación precisa de nuestro estado social. Necesitamos educación, antes que todo, porque los más elevados puestos de la nación son accesibles hasta a los hombres de más humilde cuna. Necesitamos educación para que del seno de las masas populares surjan por selección los hombres que dirijan la República. Nuestra aspiración es que seamos un pueblo de ciudadanos, laborioso, honrado, previsor, que encuentre en el trabajo y no en la guerra la escala de su ascenso social. Bueno, y seguramente muchos se preguntarán, ¿y cómo podía un hombre que abogaba por la democracia ser defensor a ultranza del gobierno del general Gómez? Sí. Ahí está un poco esta cuestión que planteamos en su momento, comprender el papel histórico de Gómez en la institucionalidad venezolana. Claro, lo que hombres como Diógenes Escalante, como José Gil Fortul o Pedro Manuel Arcaya, uh-huh, por su visión estadista, por su capacidad intelectual, siempre notaron, siempre observaron en el gomecismo fue la importancia que tenía para la consolidación de una verdadera república, una república sin deudas, unificada territorialmente, unificada políticamente, que ese es el gran legado de Gómez. Y al mismo tiempo acá hay una comprensión de la democracia como ejercicio más que como acción electoral, que es a lo que estamos reducidos. Correcto. Hoy en día. Por eso la previsión de una apertura democrática en el doctor Escalante en ese momento
y su acompañamiento posterior durante todo lo que fue la transición con los generales López Contreras y con Medina Angarita no es una contradicción, aunque mucha gente lo piense así, sino un ejercicio de inteligencia, porque abogar por la educación es obviamente abogar por el progreso del intelecto humano. Pero sin un orden que lo anteceda, no puede existir ningún progreso. Volvemos entonces a la tesis de Uslar Pietri. Exactamente. El gomecismo, no como antidemocracia, sino como proceso necesario para darle un sustento verdadero, resistente a la eventual apertura democrática. Eso es correcto. Bueno, ya para 1914, Ujú. Diógenes Escalante vuelve a Europa Sí. con el apoyo económico del gobierno para tratar la salud de su mujer, la señora Isabel Álamo, Ujú. mediante lo que en esa época se llamaba el atemperamiento. El atemperamiento. Sí, que no Sí. era otra cosa que cambiar de clima para ver si la salud mejoraba. Imagínate, eso viene desde la teoría de los humores de Hipócrates. Sí. Y bueno, llega a Ginebra y allá es nuevamente incorporado al servicio exterior, Ujú. estudia y culmina la carrera de abogacía y realiza diversas funciones diplomáticas Sí. hasta 1920. Sí. Por esa época participa de la fundación de la Sociedad de Naciones, Claro. que es la organización internacional que precedió a la ONU. Claro, es lo que decíamos Y hace rato. ante el clima de camaradería, de amistad, de pretensiones de una cordialidad y amistad infinita, Ujú. Diógenes Escalante le advirtió al general Gómez, Sí. luego de haber visto y vivido los efectos de la guerra, que nunca olvidara que las naciones solo valen en la medida de su fuerza, es decir, que es el poder de coerción y no solo la diplomacia lo que le garantiza a un país su importancia, su preeminencia, por decirlo de alguna manera. Y qué valioso viniendo de alguien que se forjó como diplomático, ¿no? Es que así es. O sea, sin dejar de lado el breve pasado militar, cuando digamos, luchó junto con Espíritu Santos Moral. Acá tenemos un hombre que expresaba una evidente preocupación y una actitud reflexiva, pensativa hacia todo lo que tiene que ver, o todo con lo que tiene que lidiar un jefe de Estado. Diógenes Escalante pensaba en el futuro educativo de Venezuela, como ya lo vimos en un extracto, pero también pensaba en su poderío militar, que bueno, en última instancia es lo que define qué influencia diplomática puede tener un país, y al mismo tiempo también se estaba preocupando por la solidez institucional, que era lo único, y bueno, sigue siendo lo único que podía garantizar una democracia estable. También daba mucha importancia al tema de la inmigración. También, sí. Hay una editorial de él que precisamente habla de cómo la inmigración selectiva en el caso venezolano es un factor de desarrollo. Es la misma tesis de López Contreras, Sí. de Medina Angarita, Ujú. de Pérez Jiménez, De Pérez Jiménez. e incluso hasta de Luis Herrera Campins, para los que todavía se Sí. acuerdan. Cuestión que Diógenes Escalante, terminadas las gestiones en Ginebra, es nombrado ministro plenipotenciario en Londres. Ya para esa época, en 1922, se había librado una reputación como uno de los diplomáticos más eminentes de la historia venezolana, Sí. junto a hombres como Santiago Quey Ayala, Sí. César Súmeta y Caraciolo Parra Pérez. Sí, sí. Y lo que pasa es que cuando llega se decepciona, ¿no? Porque los fondos, en realidad los fondos que recibía la legación venezolana en Londres no llegaba a las 20 libras mensuales. Sí. No había una sede consular, sino un apartamento alquilado ahí y de mala calidad. ¿No? Y aún así ejerció sus funciones como tenía que ser, con mucha responsabilidad. Sí, mucha responsabilidad. Y siempre muy atento a las conspiraciones que, una vez más, entre 1921 y 1931 se gestaron en contra de Gómez. Bueno, fueron muchísimas en realidad. La mayoría de ellas se dieron en Londres. En las cartas de Escalante, el primer mandatario Gómez, hay nombres que son recurrentes. Ahí está, por ejemplo, Humberto Blanco Fombona, el hermano del escritor Rufino Blanco Fombona. Arévalo Cedeño, aquel famoso caudillo guariqueño, el que mató a Tomás Funes. Rafael de Nogales Méndez. Otro. ¿Viste? Y así, bueno. Uno tranquilito. Exacto. Muchísimos otros. Todos siguiendo la vieja costumbre venezolana de buscar en Europa apoyo militar y político para golpes, para intentos revolucionarios, ¿no? Eso es algo muy de entre siglos. Y a todo esto, bueno, Diógenes Escalante respondía en conversaciones privadas con importantes personajes de la alta política europea y también a través de publicaciones recurrentes que se enviaban a la Cancillería británica buscando contrarrestar en alguna medida la distorsión que generaban los informes de estos conspiradores. Bueno, su trabajo más importante como diplomático, me parece a mí, que fue la defensa de los límites venezolanos frente a Colombia en 1934. Para eso tuvo que volver a Ginebra. Sí. Ese es un tema que le trajo muchos dolores de cabeza y muchas peleas con Gómez, porque él consideraba que la representación anterior, encabezada por Gil Fortul,
había hecho un trabajo pésimo, Sí. pésimo, defendiendo los intereses de Venezuela ante Colombia. Ahora, para mí, su gestión más importante fue una que justamente, que precisamente no vio nunca la luz. Si volvemos un poquito más para atrás, a 1926, porque justo estábamos ya por el 34, él tiene una conversación con Gil Fortul, de la cual surge una propuesta al general Gómez. Es una propuesta de reestructuración de el negocio petrolero. Él tenía tiempo estudiando, por ejemplo, el caso ruso. Y ahí él se dio cuenta de que el Estado podía conseguir una posición más favorable y una mayor ganancia sin tener que diezmar, sin tener que dañar el negocio de las empresas que tenían sus concesiones. Lo que él proponía es precisamente lo que en el 43 hizo Medina Garita. Que el negocio fuera conjunto, pero que el valor de las acciones del crudo venezolano a nivel internacional lo manejaran las empresas. ¿Por qué? Porque el negocio de cualquier empresa es justamente revalorizar sus inversiones. Y en ese sentido ganaba Raimundo y todo el mundo. Exactamente. Y bueno, hablemos ahora de la transición. Bien. De la Venezuela que nace a partir de 1935 con la muerte de Juan Vicente Gómez y que representó un cambio muy fuerte para todos, incluido para el doctor Escalante. Fíjate tú la seriedad, la templanza que tenía el personaje, que poco después de enterarse de la muerte de Gómez, en una carta que le envía al doctor Parra Pérez, lo primero que le dice es que si bien Venezuela no puede continuar como venía, tampoco era posible realizar reformas precipitadas, porque así solo se conducía al desenfreno de las pasiones. Que bueno, eso fue lo que tuvo que combatir López Contreras. Sí, y en la medida de estas ideas, que como dijimos había charlado con Parra Pérez, él regresa a Venezuela con un programa de gobierno que pretende compartir con López Contreras. Sí. Algunas de las ideas que estaban allí ya las hemos ido diciendo, pero también se proponía que el naciente régimen de libertades se hiciera progresivamente. Y cito, compatibilidad con la falta de preparación cívica del pueblo venezolano. También había recomendaciones en política interior, en hacienda, en fomento. Era un plan electoral. Exactamente, hasta cierto punto sí. El problema fue la puesta en práctica, porque ese regreso de Diógenes Escalante, que se sella con su designación como ministro del Interior, se dio en medio de un caos generalizado de los saqueos y disturbios que siguieron a la muerte del general Gómez. Claro. Es también cuando surgen los partidos más importantes del siglo XX, la Unión Nacional Republicana, el Orbe, el Partido Republicano Progresista, que no era otra cosa que el Partido Comunista con otro nombre, y así. Y a todo esto se le suman un montón de huelgas, de mítines, de movilizaciones de lado y lado. Eran gomistas y antigomistas, pidiendo beneficios para unos y sanciones para los otros. Sí. Bueno, o sea, era un desastre. Sí. Imagínate que incluso se llegó a quemar la sede del Nuevo Diario, el periódico que fundó Escalante. Claro, sí. Pero, de todos modos, yo quisiera rescatar la importancia histórica del programa de Escalante, que acá lo mencionamos un poco por encima, por cuestiones de tiempo, no podemos ponernos a contar cada aspecto de su vida con demasiada minuciosidad, ¿no? Una lástima. Pero ese programa de Escalante y Parra Pérez es de gran trascendencia porque es de allí de donde nacen muchas de las ideas del programa de febrero de López Contreras. Que en el programa de febrero se propuso reducir el periodo presidencial de 7 a 5 años. Bueno, eso estaba en el programa de Escalante. Sí. Que se inició una importante reforma del sistema educativo y del sector agrícola. Programa de Escalante. La grandeza de López Contreras estuvo en escuchar a sus ministros y en llevar adelante las medidas que en ese momento eran ineludibles. Había que llevarlas a cabo sí o sí. Y fíjate también que, por ejemplo, la base teórica que lleva a la ley del trabajo del 36 se dio en gran medida por las gestiones de Diógenes Escalante, porque él fue el que designa al doctor Alonso Calatrava como responsable del proyecto. Y él, como ministro del Interior, lo supervisaba, no existía el Ministerio del Trabajo, eso empieza en el trienio Deco. Ahora, nosotros hemos hablado mucho de virtudes, pero hemos hablado muy poco de defectos. Y está claro que, habiendo sido un hombre de carne y hueso, Diógenes Escalante tuvo defectos. Por lo general, esos defectos eran un inconveniente para él y no para los ciudadanos, como sucede hoy en día cuando los defectos de los políticos, ¿qué son? Que es corrupto, que hay impunidad, etc. El principal defecto de Diógenes Escalante fue lo que en otras circunstancias seguramente fue su mayor mérito. Y eso es lo irónico. Claro. Quiso resolver con diplomacia los problemas, los avatares de la política. Esto hizo que, de un lado le cayeran acusaciones de parte de los gomecistas
de que él era promotor de los saqueos a los funcionarios del antiguo régimen y demás. Y del otro lado, los partidos más jóvenes lo acusaban de gomista o de gomero, como le decían. Sí, y claramente es por eso que él le pide a López Contreras que lo dé Le de pide la baja baja, como sí. ministro. Y López Contreras habla de esto en sus memorias, en El Triunfo de la Verdad. Sí. Él se lamenta mucho porque de verdad estaba muy consciente de las capacidades del doctor Escalante, pero al menos para el año 35 sí se nota que no estaba verdaderamente preparado para la violencia del juego político venezolano. Sí, por pues. eso es que lo mandan otra vez para Washington como embajador. Ujú. Y 5 años después ya es casi una celebridad en los Estados Unidos, porque además es amigo personal del presidente Truman, de Harry Sí. Truman, que en el año 45 se va a convertir en presidente y de los nuevos miembros más altos y encopetados de la sociedad estadounidense. Claro. Hay una anécdota bien interesante que relata cómo en 1940, cuando gracias a una serie de gestiones logra abrir la nueva sede del consulado y tiene como invitado a Medina Angarita, que era ministro de Guerra y Marina. Diógenes Escalante era el virtual candidato del gobierno para el 41, el hombre. Sí, era el hombre. Como decía López Contreras. El hombre. Había artículos del New York Times, del Times Herald, que ya prácticamente lo llamaban señor presidente. En esa recepción, Diógenes Escalante le dijo a Medina Angarita: usted va a ser el hombre del 41. Y Medina Angarita le responde: mejor que lo sea usted. El problema, como sabemos, es que a Eleazar López Contreras le dieron un ultimátum. Sí. La vieja guardia gomecista, desde Victorino Márquez Bustillos hasta León Jurado, le dijo: o es militar o es nada. Y así fue. Sí. Bueno, mira. A medida que nos acercamos al 45, los hechos, los acontecimientos se van, como lo han ido notando, desencadenando más rápidamente. Ese progreso sostenido, esa rectitud, esa seguridad institucional de la cual había empezado a gozar el país con dificultad, obviamente, con sacrificios, empieza una vez más a resquebrajarse en la medida, en el tono en que los partidos, particularmente Acción Democrática, exigen una mayor representación, una mayor cuota de acceso a cargos públicos, al poder, ¿no? En líneas generales. Claro. Y acá, por supuesto, había un discurso muy hostil hacia el continuismo del PDB, el PDB del Partido de Gobierno, que no era continuismo rancio, de malas prácticas, sino de proyección a futuro. Y eso era lo que se quería mantener. Y por eso Medina Angarita accede al diálogo. Él busca un consenso que se materialice en una figura aceptada, respetada por todos, y ahí entra en escena otra vez Diógenes Escalante, que había continuado, ya lo habías dicho, con sus labores como embajador en Washington, sin sobresaltos. Es más, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni fueron a visitar al doctor Escalante y lo que le exigieron fundamentalmente fue una constituyente. Sí. Una reforma que garantizara las elecciones directas y universales, pero no sin antes advertirle que de no darse esta reforma lo más probable es que se diera un golpe militar. Una pelos. Eso sí, o sea, imagínate. Eso sí, no le dijeron que ellos eran partícipes de la Unión Patriótica Militar, que el 18 de octubre tumbaría a Medina, Claro. Angarita. Entonces ellos también fueron a buscarlo porque les preocupaba que López Contreras, que ya se veía candidato otra vez, volviera al poder. Sí, sí. A ver, sabían lo que significaba. Con él volvieron al destierro y fueron acusados de comunistas. Sí, claro, vivieron el destierro, cuando existía el Ardi todavía. También, bueno, quizás también pensaron que Diógenes Escalante era un hombre débil, ¿no? Sí. Que ellos como partido iban a poder manejarlo como se les diera la gana, a su antojo. Como después hicieron con muchos. Sí, pero yo creo que ellos se equivocaron al pensar que el hombre del 35 era el mismo hombre del 45. Y fíjate que es tan así que en su libro, Venezuela, Política y Petróleo, ya hemos hablado de él muchas veces, Sí. Betancourt trata como con desprecio a ese Diógenes Escalante que le abrió las puertas del diálogo. Lo acusa, esto lo pueden leer ustedes, de ser un hombre con el sistema nervioso quebrado. Y no solo están los testimonios de hombres como el doctor Ramón J. Velázquez o Hugo Orozco, que era su secretario personal, el de Diógenes, para contradecir eso, sino la misma actitud vigorosa que Escalante a sus 66 años tenía cuando aceptó la grandísima tarea de continuar, según su criterio y su buen entender y parecer, las labores de progreso material, de progreso intelectual que se venían llevando a cabo en el país e incluso profundizándolas. Hay de hecho un compromiso de su parte para que las elecciones creo del 51 fueran las primeras con voto directo. Pero está claro que la ruptura del hilo constitucional en octubre del 45 acabó, destruyó cualquier pretensión de tener una institucionalidad sólida en el país. Bueno, y ese vigor
como tú decías, se notó mucho a su llegada a Maiquetía. El 7 de agosto del 45, Sí. o sea, según relatan los periódicos de la época, a Diógenes Escalante lo fueron a recibir más de 1.279 automóviles. Ajá. O sea, se cortó completamente el tráfico de lo que hoy es la carretera vieja. Sí. Y fíjate que no se llevó a su familia. Él no se la llevó. Doña Isabel Álamo de Escalante, la señora, la mujer, y sus 2 hijas, permanecieron o decidieron permanecer un tiempo más en Washington, por si acaso, así dijo. No solo tras haber vivido los sucesos del 41, en los cuales él supuestamente iba a ser el candidato y no pasó, sino también porque, bueno, parecían tener una mayor comprensión de la volubilidad, de lo imprevisible que es la política venezolana. Y bueno, tristemente no se equivocó. El diario El País, por ejemplo, relataba esa llegada de la siguiente forma, dice: notablemente emocionado, puso su sombrero en alto con la mano derecha para retribuir con un sonriente saludo la nutrida ovación que se le prodigaba desde tierra. Y bueno, entre la gente que lo recibió estaba Aular Pietri, estaba Rafael Vega, estaba Dioselis Paredes. A él lo llevan a la Plaza Sucre, en Catia, donde había como 500 personas más. Eso en la Venezuela de época es mucha gente, en la Caracas de la época. Y que lo reciben entre vítores, entre aplausos, y bueno, te podrás imaginar después todos los ministros, empresarios, políticos, comerciantes, militantes, de todos los ámbitos habidos y por haber, empezaron a pedir audiencias, a pedir entrevistas con el candidato, y él siempre, un tipo diplomático, un tipo centrado, los recibió a todos. Escalante había permanecido muchísimos años en el exterior, y entonces sus opositores decían que era un individuo que no conocía Venezuela, que los pueblos venezolanos no los había visitado nunca, que estaba ajeno a las costumbres del país, ¿no? Él me dijo a mí, usted me es muy útil, porque yo tengo más de 30 años fuera de Venezuela. Por más que no dejaron de aparecer los viejos enemigos, las viejas rencillas, que seguían acusándolo de europeizante, de conocedor de los problemas del país, de ser un hombre dócil, precisamente por su condición de civil. Sí, aparecieron, claro. Sí. Y bueno, quien ayudó mucho a eliminar esa tara, esa concepción equivocada del personaje fue Ramón J. Velázquez. Sí. No solo en su papel de historiador y de amigo personal de Escalante, sino también como periodista, que lo era, Sí. del diario Últimas Noticias. Y así fue como consiguió, por cierto, la primera entrevista que se le hizo a Escalante en aquella época. El problema es que fue muy corta, porque entre tantas reuniones, entre tantos compromisos, Velázquez no tuvo la oportunidad de preguntarle todo lo que le quería preguntar. Imagínate. Y fíjate tú que así fue como nació una de las mejores entrevistas que se han hecho en la historia de Venezuela. De hecho hay un libro que la tiene, que se llama 70 años de entrevistas en Venezuela. ¿Por qué una de las mejores? Porque casi toda la entrevista es inventada. La tuvo que fabricar. ¿Qué fue lo que hizo Velázquez? Él agarró discursos de Diógenes Escalante, que los tenía guardados la hermana de Diógenes, Lola Escalante. Y a partir de ahí fabricó la entrevista, con retazos de una cosa, un poco un pedazo de la otra. Claro, vamos a ver qué día sobre este tema, ¿no? Él hacía la pregunta y después buscaba ver qué había dicho sobre eso. Pero fíjate que ese ambiente festivo, de regocijo, de bueno, la crisis que se acababa, que garantizaba que las cosas iban a ir para mejor, se disolvió muy rápidamente el día 2 de septiembre del 45. Porque esa mañana él tenía previsto reunirse con el general Medina para discutir el programa de gobierno. Y bueno, la escena que vino después quedó plasmada en la memoria venezolana. Por cierto, fue llevada muy exitosamente a los escenarios por el gran dramaturgo Javier Vidal. Y bueno, fue por supuesto una escena producto de una mente desequilibrada. El doctor Escalante, en su habitación del Hotel Ávila, no dejaba de repetir a su secretario, a Hugo Orozco, que le habían robado todas sus prendas, sus camisas, sí. Claro, su chequera, sus pantalones, y todas sus cosas estaban ahí, estaban en el closet. Le dice Escalante a Ramón J. Velázquez, ya como se ha publicado mucho, dígale que no puedo ir, porque las camisas han salido volando por la ventana. Entonces automáticamente la actitud de Velázquez es una actitud histórica. Las páginas de Últimas Noticias se libra mucho de hacerse responsable de esa información, de que las camisas salieron volando. Y por eso lo transcribe que es una forma de hacer periodismo. Dice la gente de Caracas
que el doctor Escalante decía que las camisas salieron volando por la ventana. Al hacer ese acondicionamiento de que transcriben lo que dice el público, lo que dice el pueblo, lo que dice la gente de Caracas de aquel momento, pues se libran un poco los periodistas de cuánta verdad hay, o si forma parte de un rumor. Imagínate, o sea, además, la posición en la cual se encontraba entonces el secretario. Afuera estaban haciendo fila, casi que la fila india. Sí. Un montón de funcionarios esperando para reunirse y para tomarse la foto con el candidato. Ujú. Y al mismo tiempo Medina ya se estaba impacientando Sí. porque Escalante no llegaba. Claro. Llaman desde Miraflores, el secretario Orozco más o menos les cuenta la situación y Medina envía al doctor Rafael González Rincones para que vea el informe qué es lo que está pasando. Esa primera atención se convierte después en una junta médica de la cual participan médicos de confianza de todos los partidos. Y el más importante era el señor Enrique Tejera Guevara. El papá ¿Y cuál fue el diagnóstico? Pues la pérdida absoluta de la razón. Ahí empieza entonces otra vez el ruedo, todos los partidos con sus representantes, buscar una fórmula para evitar que se pierda el acuerdo, gente de UPB, del Partido Comunista, del PDB, todos. Además, en contra de una de las pretensiones de López Contreras, era volver al poder. Sí, era regresar otra vez, pero en lo que sí no se pusieron de acuerdo fue en el candidato, por Claro. supuesto. Creo yo que es el episodio más trágico de una vida dedicada al servicio público, al pensamiento venezolanista, al trabajo en pos de los más grandes y mejores intereses para el país. Y acá hay que resaltar siempre lo que fue el breve y doloroso momento de lucidez que invadió al doctor Escalante. Eso fue entre el 1 y el 3 de septiembre. Él estaba con Hugo Orozco y en un punto llegó a lamentar él, y lo digo como lo dijo él, haberle echado esa tremenda vaina a quienes confiaban en él. Y de esa manera pasó a explicarle que todo eso que estaba sufriendo era hereditario, pero que no había nada que pudiera hacer para borrar de su mente lo que escapaba de su control. Hoy en día, bueno, se piensa que lo que tuvo Diógenes Escalante fue una crisis de arteriosclerosis que le afectó la mente, ¿no? Y bueno, en esa difícil situación estuvieron siempre presentes, esto hay que hacerlo notar, el doctor Uslar Pietri, María Briceñera Gorri, Rómulo Gallegos, Mariano Piconzalas, Medina Angarita, obviamente, incluso estuvo Jovito Villalba, por el respeto y la admiración que le tenía a Escalante. Bueno, y sin embargo, la enfermedad no remite y el PDB elige a un nuevo candidato. Sí, el doctor Biagini. Exactamente, el doctor Ángel Biagini, que había sido ministro de Agricultura y Cría y que había dado inicio a la reforma agraria que después se abrogaron los ADECOS. Ajá, ¿no? sí. Es decir, era un tipo de categoría, un excelente funcionario, pero evidentemente no era el doctor Diógenes Escalante. No era Diógenes Escalante. Bueno. Cuando Diógenes sale del país, a diferencia de la manera en que fue recibido, no fue despedido por nadie. Todos esos que cuando llegó fueron a adularlo, a colmarlo de vítores, de aplausos, no aparecieron ni en pintura. Fue el presidente Truman quien, a través del teniente George Brett, que era un comandante del ejército estadounidense que estaba apostado en Panamá, envió un bombardero norteamericano para que la familia Escalante fuera conducida hasta los Estados Unidos. Y allá se le iba a iniciar un tratamiento médico, por supuesto, de gran categoría, lo mejor que había para la época, ¿no? Al doctor Escalante. El gobierno venezolano, por un tiempo, por lo menos hasta el golpe de Estado, pagó el tratamiento, que tuvo lugar en el Institute of Living, eso en la ciudad de Connecticut. Y allí estuvo internado durante 1 año y medio, con visitas muy restringidas, a tal punto que ni Medina Angarita, cuando lo exilian, pudo ir a verlo. Cuando por fin sale Diógenes Escalante, luego de recibir, imagínate, terapias de electroshock, que era lo que se hacía en esa época. Bueno, hoy día todavía se hacen casos muy graves. Era otra persona. Era un hombre que estaba diezmado mentalmente, que estaba destruido físicamente. Su hija, María Teresa, contaba que no hacía sino gemir. Que contaba que además había cultivado una personalidad paranoica cuando iba a comer, hacía que otros probaran la comida antes que él, por ejemplo. Bueno, por eso en la familia se cosechó por mucho tiempo la teoría de que a Diógenes lo intoxicaron. Sí, o sea, quién sabe, puede ser, ¿no? Lo que sí sabemos es que más allá de breves, imagino yo, horribles momentos de lucidez, Diógenes Escalante nunca volvió a ser el mismo.
Los 19 años restantes los vivió confinado. Nunca dio entrevistas, nunca habló del tema de nuevo, nada. Y el 13 de noviembre de 1964 murió a causa de una aneurisma cerebral. Exacto, y por esa época el gobierno del doctor Leoni empezó a circular la idea de repatriar el cadáver del doctor Escalante para rendirle homenajes de gran venezolano. No, pero nunca lo hicieron. Exacto, eso nunca pasó. Mm. Fue su familia la que pagó todos los gastos de traslado y le dio un entierro normalito, humilde, prácticamente en el cementerio del este. Ese es el destino terrible que han tenido muchísimos grandes Así venezolanos, ¿no? La historia venezolana lamentablemente está repleta de muchos ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si Diógenes Escalante ganaba la presidencia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lo hacía Uslar Pietri en el 63 en lugar de Leoni? ¿Qué hubiera pasado si lo hacía Reni en el 77? Sí, con Reni pasa. O sea, Lamentablemente solo nos queda la especulación, la aspiración nostálgica de que las cosas hubieran sido distintas y quizás como producto de todo eso hubiéramos tenido un mejor país. Un país con mejores convicciones, con mayor responsabilidad cívica o con una conciencia de responsabilidad cívica. Pero esto es lo que nos tocó y con esto tenemos que trabajar. Siempre recordando, siempre obrando en concordancia con el pensamiento de esos hombres que, aunque no pudieron ser, no perdieron nunca su grandeza. Diógenes fue excepcional no solo por la admiración generalizada que produjo en una época como esa, que era tan hostil, sino por sus ideas, por su fuerza de voluntad y por esa ética que tenía como funcionario público, ¿no? su vida fue además al mismo tiempo gloriosa y trágica. Gloriosa porque de su terruño, que era la bellísima localidad tachirense de Queniquea, pasó a tener una vida cosmopolita, a ver mundo, como dicen algunos, Sí. a granjearse la amistad de los hombres y mujeres más poderosos tanto de Europa como de América. Amistades que en muchas ocasiones duraron toda la vida, como es el caso de la que mantuvo con el presidente Harry Truman. Y bueno, también fue una vida muy trágica por la forma en la cual terminó, con un brote de locura que lo fue consumiendo a lo largo de 19 años hasta convertirlo en la sombra de lo que alguna vez fue. Si uno lo ve desde lejos, pareciera que Escalante estaba destinado a ser mucho más que un simple diplomático, mucho más que una figura de consenso. Todos los hechos de su vida, su energía, su capacidad intelectual, todo, parecía apuntar a un destino mayor, el de ser presidente de la República. ¿Y qué presidente? Nos vemos la próxima. Chao, chao.